Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les saludo desde la hermosa ciudad de Guayaquil, Ecuador. Soy Yoli Priego, una mexicana que le gusta viajar por el mundo gracias a su trabajo, ¿verdad? Muy bien, te recuerdo mi número de WhatsApp escrito 9932 801676. Mis redes sociales, YouTube, Lucrecia Yolanda Priego López. En Facebook, Psicología aplicada a la vida, en Radio Rayal, donde transmitimos todos los lunes en punto de las 6 de la tarde el programa Psicología en tu día a día, y también hacemos el en vivo en Facebook, Psicología aplicada a la vida, todos los lunes en punto de las 6 de la tarde, hora del centro de México. Mi perfil, psicóloga Lucrecia Yolanda Priego López. Mi WhatsApp escrito con +52 para quienes nos escuchan en el extranjero, 9932 801676. Y bueno, en TikTok, Sig Priego, en Instagram, sig.yoli_priego. Y hoy vamos a estar hablando sobre las empresas familiares. Y de por sí ya, perdón, tener una empresa es bastante complejo, es, pudiéramos decir, un poquito difícil, no imposible, cuando nosotros adquirimos las técnicas, las herramientas y las estrategias adecuadas, pues podemos sacar adelante una empresa. Pero fíjense bien, no es lo mismo un emprendimiento que una empresa. El emprendimiento es esa idea que empezamos nosotros a hacer, que empezamos a ejecutar y empezamos estructurando, pero que todavía no está legalmente constituida. Vamos a decirlo de esta manera, que es en pequeño, que está en formación y que en ocasiones pues no tenemos muchos empleados, muchos roles o muchos puestos. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de las empresas que son pues fundadas, gestionadas y en las que trabajan el capital de parientes. Por eso se llaman empresas familiares. Hoy vamos a aprender sus características, su importancia, porque realmente las empresas familiares también contribuyen mucho a la economía de nuestros países y del mundo, por supuesto. Además, pues vamos a estar hablando de la naturaleza de la empresa familiar. Bueno, si bien una empresa es ya algo constituido, es un negocio, una organización privada ya constituida, pues una empresa familiar se caracteriza por ser una organización comercial de dos o más miembros de un grupo de la familia. Estos pueden ser fundadores o también que entran a la empresa y ejercen el control de la dirección y el negocio. O sea, que lo ocupan los puestos de liderazgo más altos. Estas empresas pues suelen tener un mayor porcentaje de acciones en manos de una sola familia. O sea, suelen ser dirigidos por familiares durante varias generaciones en muchas ocasiones. Hablando de porcentaje de las acciones, por ejemplo, se habla del porcentaje familiar, hablando de que puede estar papá, hijos, esposas, hermanos, miembros de una sola familia, aunque en conjunto, pues van a tener gran cantidad de acciones, cada uno tiene a nivel personal sus propias acciones. Además, la cultura y los valores compartidos de la familia influyen mucho en la estrategia empresarial y la toma de decisiones. Esto, si lo vemos desde un punto de vista positivo, pues puede generar fortalezas, pero también puede generar algunos desafíos, sobre todo en la gestión de la empresa o en la sucesión generacional. Eh, una empresa familiar, vamos a decirlo así, que como les decía, es un tipo de organización comercial, sí, pero para que se llame empresa familiar,
tienen que tener acciones diversos miembros o grupo familiar. La mayor parte de las acciones o de la propiedad del negocio debe de pertenecer a una familia. Cuando una empresa es de acciones muy minoritarias, o sea, cuando una familia es de acciones muy minoritarias en una empresa, no podemos aplicar el término de empresa familiar. O sea, que además de que ejercen el control de la dirección o de los puestos directivos del negocio, tienen el mayor porcentaje de acciones en su conjunto. Entonces, una empresa de capital familiar es aquella en la que pues el aporte de la sociedad o el dinero de las inversiones provienen de un grupo familiar, pero la gerencia, la dirección y el manejo de la información financiera dependen de empleados designados para cada área. O sea, aquí sería una empresa de capital familiar. Una empresa familiar es la que sí se ocupan puestos de alto nivel. Según el tipo de sociedad mercantil o comercial, la empresa, pues, digamos, puede mantenerse o no como un negocio familiar. Por ejemplo, una empresa registrada en una nación como Sociedad de Responsabilidad Limitada o SRL por sus siglas, los socios pueden transferir sus acciones a otro socio, a otro cónyuge, a los hijos, a otro familiar o a cualquier persona. En cambio, en una empresa de tipo sociedad anónima, las acciones de una empresa pueden ser heredadas por las futuras generaciones de la familia o pueden venderse a terceros externos al grupo familiar. En caso de que un tercero compre la mayoría del porcentaje de las acciones, entonces dejaría de ser una empresa familiar y esta persona se convertiría en el dueño o socio mayoritario de la empresa. O sea, vamos a ver los puntos claves. Una empresa familiar, pues significa que el mayor porcentaje de acciones, pero a su vez el control del negocio, recae en una familia. Una empresa familiar puede ser una sociedad anónima o SA o una sociedad de responsabilidad limitada. Ambas formas permiten la transferencia o herencia de las acciones entre los descendientes del grupo familiar. Las empresas familiares suelen ser dirigidas y controladas por una misma familia o a veces un grupo de familias durante varias generaciones. Bueno, los orígenes de las empresas familiares datan, digo, a lo largo de la historia. Vamos a decir, el ser humano primitivo cambió la vida nómada por una más sedentaria. Tras el descubrir el trabajo de la tierra, la crianza de los animales y las actividades que podía hacer en grupo, establecidos en un solo lugar, sin tener que estarse cambiando, y a su vez, pues aprendió a protegerse de las inclemencias del tiempo. Empezó a elaborar o diseñar lugares o espacios donde les permitiera estar todas las temporadas del año. Esto, pues obviamente dio pie a que pudiera establecerse en un solo lugar y a su vez abastecer de alimentos a todos los individuos. Recordemos que las causas por las que las personas eran nómadas era pues por protegerse de las temporadas del año y por el alimento y el agua. Con el paso del tiempo, de los años y sobre todo también los avances en las técnicas de agricultura, de domesticación de animales, de procesamiento de alimentos, pues el ser humano aprendió a socializar, a vivir en grandes poblaciones y empezaron a establecerse reglas de convivencia. A su vez, empezaron a abastecerse de alimento y a desarrollar las primeras actividades comerciales en las que el excedente de lo que producían en su lugar podía ser intercambiado o hacer trueque con las poblaciones vecinas.
las tribus, las ciudades-estado y las grandes civilizaciones lograron ejercer cada vez más dominio sobre los recursos naturales, sobre la fuerza de trabajo, sobre los animales, sobre el procesamiento, la producción y también los medios de producción. Se individualizaron hasta que se convirtieron en propiedad privada de los grupos más poderosos. Con el paso de los años llegamos a la Edad Media, entre, digamos, los siglos quinto y XIV. La población de la clase media pues, realizaba diversas actividades económicas, como por ejemplo el trabajo en el campo y los oficios que eran enseñados y transmitidos de generación en generación. En cuanto a los grupos minoritarios como la nobleza, la burguesía, la gente de dinero o las familias más acomodadas, vamos a decirlo así, a partir de el siglo XVII, vamos a ponerlo de esta manera, hablando de la burguesía, las familias pasaban el poder y el control de sus negocios a través del linaje. Esto era como que una manera de conservar la tradición, pero también de preservar todos sus bienes y sus negocios con diverso prestigio, también en la familia. En la actualidad, el desarrollo del trabajo emprendedor y las empresas familiares conforman un factor clave para la economía de la región y del mundo. Gracias a los avances tecnológicos y a la globalización, son negocios que logran fomentar las inversiones y el desarrollo de la industria nacional para satisfacer el consumo interno y de exportación. ¿Qué características tiene una empresa familiar? Bueno, las empresas familiares pueden ser muy diversas, desde pequeños comercios, emprendimientos, oficios o hasta empresas enormes y hasta multinacionales. Pero más allá del tamaño del negocio o de su estructura, las principales características de una empresa familiar pues son que una o más familias son las que tienen el mayor porcentaje de acciones y controlan las decisiones del negocio. Las familias que son dueñas, pues pueden transferir sus acciones a sus descendientes como herencia y por eso, pues este tipo de empresas suele ser controlada por varias generaciones de una misma familia a lo largo del tiempo. La mayor parte de los cargos directivos son ocupados por miembros de la familia y su sucesión deviene pues con la descendencia. Los pequeños comercios o emprendimientos familiares suelen tener estructuras un poco más informales en las que los propios dueños y unos pocos empleados se encargan de múltiples tareas. Las pequeñas empresas familiares suelen ejercer un poquito de resistencia para incorporar personal especializado que contribuya al crecimiento de la organización, pues porque son cambios. Y estos cambios conllevarían a modificar su estructura y su situación financiera, porque también hay que pagar. Además de que recordemos que psicoemocionalmente, pues los cambios nos provocan un poquito de resistencia y a veces hasta miedo. Las grandes empresas familiares poseen estructuras formales en las que profesionales especializados están al mando de la gestión administrativa del negocio y que cada área pues se controla y coordina el trabajo de los empleados. En las empresas familiares es muy típico que los hijos o los que van a heredar pues tengan una capacitación o estudien cosas afines para ir y dirigir las empresas. O sea que desde muy pequeños ya ellos se van formando para, pues, ser los profesionales especializados que van a estar al mando en la empresa cuando sus familiares ya no lo estén. Esto hace que en la empresa familiar se conserve el poder, pero a su vez sean los miembros de la familia los que estén más preparados para llevar a cabo todos los trabajos. El nivel de atención al cliente por parte de las empresas familiares suele ser de gran calidad en comparación a grandes corporaciones, porque pues, es una estrategia que emplean como ventaja diferencial para ser competentes en el mercado. Además, que una persona que es miembro de la familia, que también es dueño, pero que también trabaja ahí, suele ponerse más la camiseta y hacer su trabajo de mayor
calidad. O sea, en pocas palabras, le interesa que a la empresa le vaya bien y por eso asume los trabajos con mayor compromiso. Las empresas familiares pequeñas suelen no tener un plan de negocio formal y eso puede retrasar un poco su crecimiento, incluso la adaptación a la tecnología y en ocasiones el buen servicio porque retrasa también los tiempos y el servicio al cliente, por ejemplo, entre que se produce y se entrega y también el tipo de entrega. Recordemos que la presentación, la mercadotecnia, y también la calidad del servicio al cliente tienen mucho que ver y es parte del profesionalismo. Un modelo de negocio le permite a la dirección de una empresa mejorar el proceso, por ejemplo, de toma de decisiones. Y bueno, algunas empresas han logrado mantenerse a lo largo del tiempo y otras pues se iniciaron como una actividad familiar, pero lograron crecer, dividirse, fusionarse con otras empresas o ampliar a su grupo de accionistas. Tenemos muchos ejemplos y vamos a mencionar algunos sin ofender y sin tener alguna otra intención más que el comparativo educativo. El Grupo Bimbo es una empresa familiar que se inició en 1943 en México. Con la familia, no sé cómo se dice su apellido, pero más o menos lo pronunciamos Serville y esta se dedicó a la elaboración de panificados. En la actualidad tiene una amplia línea de productos y presencia en 32 países de América, Asia, África y Europa, o sea, de 4 continentes. Y bueno, podemos mencionar otra que se inició en 1984 que es Dell y que precisamente fue fundada por Michael Dell mientras pues ideaba el proyecto en su dormitorio de la Universidad de Texas. En la actualidad, la familia Dell cuenta actualmente con el 75% de las acciones de la compañía. Y bueno, podemos poner un ejemplo de dos hermanos que pues bueno, en la actualidad son dos empresas diferentes, pero se iniciaron como una empresa familiar en 1924 en Alemania y estamos hablando de Adidas y Puma. Inició con los hermanos Adolf y Rudolf Dessler, que pues debido a conflictos familiares que lamentablemente en muchas ocasiones en las empresas familiares surgen, se separaron y crearon cada uno sus propias compañías. Adolf bajo la marca Adidas porque pues su seudónimo de niño era Adi de Adolf y también puso su apellido, el seudónimo de su apellido que es Dassler. Adi Dassler. Entonces, la marca Adidas. Todo empezó con esta marca y después tuvieron conflictos personales y lamentablemente esta familia se fracturó y creo que murieron sin reconciliarse hasta donde tengo los datos. Y por su parte, Rudolf, bajo la marca Puma, abrió su propia empresa. Dos grandes empresarios, dos familias que en un principio fueron una y se separaron porque no supieron cómo sobrellevar los conflictos personales con el negocio. Y por eso pongo este ejemplo, no como un ejemplo de fracaso, sino como el hecho de que dos personas con muchísimo potencial empresarial tuvieron éxito por separado y ese éxito pudo haber sido en conjunto y hubieran hecho cosas muchísimo más grandes. Más sin embargo, las empresas familiares son muy importantes, pero también son un gran reto. Y además, estas empresas suelen impactar en el crecimiento económico de las personas, pero también de las ciudades de la región, del mundo en general. Estas empresas generan empleo, promueven la producción nacional, impulsan la economía y también, pues, generan productos tanto para el consumo interno del país como para exportar, porque en muchas ocasiones las empresas familiares son de alta calidad.
esta situación se ve favorecida por los avances tecnológicos aplicados en las comunicaciones y el transporte, entre otros aspectos. La globalización nos permite ya a través de la tecnología llegar a todas partes del mundo. Pero a su vez las empresas familiares enfrentan desafíos en forma constante durante su desarrollo, al inicio de la actividad, al madurar y también al permanecer a lo largo del tiempo. Aquí vamos a ir mencionando algunos desafíos. Recordemos que la cotidianidad y pues la fraternidad puede en algún momento darnos algún tipo de apego, resentimiento y situaciones que en ocasiones no manejamos adecuadamente como una empresa y por eso más adelante vamos a estar hablando de técnicas y estrategias para mantener un equilibrio entre empresa y familia. Y bueno, uno de los más grandes desafíos es la elaboración de un plan de negocio. O sea, en uno de los puntos más importantes que debemos de entender como empresas familiares es que, pues cuando iniciamos la actividad, tenemos que definir de forma clara la misión, la visión y el objetivo de la empresa, pero que pues sea a lo largo del tiempo, a largo plazo. Por eso es importante definirla adecuadamente. Entonces, el elaborar un plan de negocio donde cada uno de nosotros va a tener funciones, roles, jerarquía, entre otros, nos va a permitir que las decisiones que tomamos al inicio aseguren la transición, aseguren el funcionamiento de la empresa a largo plazo. Otro desafío es la asesoría contable, bueno, también la asesoría administrativa. Estas dos las vamos a englobar como un mismo desafío, porque al final de cuentas son servicios que se pueden hacer a través de terceros y que resultan clave para que el negocio familiar sea efectivo. Y esto también nos permite que si nosotros usamos o contratamos a personal capacitado, que más que ser un empleado, sea capital humano, entonces vamos a poder gestionar de manera más efectiva y eficaz nuestro negocio, evitando posibles problemas o también con el mejor uso de estrategias que hagan que nuestra empresa perdure a lo largo del tiempo. Un tema que me han pedido mucho es hablar de la sucesión de los líderes. Este es un proceso complejo y creo que para mí pues sería el más complejo de todo, porque no siempre asumen personas especializadas en los casos del cargo directivo heredado a un familiar. Y aquí sí quiero hacer una pausa porque si tenemos una empresa familiar, tenemos que entender que si queremos que perdure en el tiempo, tenemos que pasarle la estafeta a alguien. Y a ese alguien lo tenemos que capacitar, lo tenemos que enseñar. No querramos darle a una persona que desconoce, que no ha ido a trabajar, que no conoce los procesos, que no sabe, que no se ha fogueado en la empresa, que vaya, herede una empresa y la saque a flote sin equivocaciones. Aquí lo más recomendable es, sí, efectivamente hay que mandar a los hijos a prepararse, pero deben de tenerle amor a la empresa. Y ese amor se influye desde pequeños. Desde pequeños vamos formando, y fíjense bien, vamos a tomar el ejemplo de los emperadores, por ejemplo, ellos cuando van a ser emperadores se preparan casi casi desde que nacen. Entonces, cuando tengamos una empresa familiar, vamos a irlo preparando a lo largo del tiempo. Entonces, para esto tenemos que lograr preparación para cada uno de los puestos y para eso tenemos que saber y entender cómo funciona cada puesto, cuál es el rol de cada puesto, cuáles son la misión, la visión, los valores, los objetivos, las metas de una empresa. Vamos a enseñárselos desde pequeñitos. Y bueno, tenemos que hablar también entre el equilibrio de una empresa y una familia. Hay que tener los roles bien definidos porque pues obviamente
Una cosa es la empresa, porque ahí es negocio y tenemos que funcionar adecuadamente, y otra cosa es la familia. No podemos revolver, porque si yo tengo un problema, un conflicto familiar y lo llevo a mi negocio sin resolver, entonces voy a perjudicar el funcionamiento y tal vez hasta la permanencia de mi empresa, como en el caso de Adidas y Puma. Bueno, para lograr un equilibrio entre la empresa y la familia es fundamental considerar los siguientes aspectos. El plan de sucesión debe de estar definido claramente. ¿Cuáles son las expectativas, el rol de los miembros de la familia, cómo se van a manejar o evitar los conflictos, cómo se asegura la continuidad del negocio, el proceso claramente explicado, claramente expreso y con sus respectivos códigos de conducta, normas, reglas, convenios, qué sé yo. La comunicación abierta es una habilidad que todos los seres humanos debemos de tener. Para esto, al mantener un equilibrio en la empresa, fomentamos un ambiente de diálogo y escucha. Es esencial para resolver desacuerdos y mantener la armonía entre la familia y la empresa. Para esto se recomienda tener protocolos de manejo de tipos de desacuerdos, tener un deslinde de actividades, cuál es la familiar y cuál es la que tenemos como empresa. Y también convivencia fuera del negocio, convivencia familiar con sus propios códigos de conducta. Y bueno, delineación de función, o sea, establecer los roles claros de cada persona, sus responsabilidades, tanto dentro de la familia como dentro de la empresa. Esto ayuda a evitar la fragmentación tanto de la familia como de la empresa y a mantener la unidad. Recordemos que permitir es fomentar, y cada vez que nosotros le permitimos a un miembro de la familia que no aporte, sino que al contrario fragmente nuestro negocio o nuestra familia, pues salimos perdiendo todos. La resolución de conflictos es importantísimo en todas las empresas, pero sobre todo en las familiares, pues es un poquito más complejo porque va cargada de más emociones. Si nosotros no sabemos gestionar nuestras emociones, va a ser muy fácil una discusión convertirla en un pleito. Por eso es importante implementar mecanismos efectivos para manejar desacuerdos, para manejar conflictos. Esto es vital para el éxito a largo plazo de una empresa familiar. Y aquí yo recomiendo incluso tener prediseñados lo que van a ser nuestros mediadores también en algún momento. Y bueno, la personalización de la gestión. Incorporar profesionales externos puede mejorar la gestión y la toma de decisiones. Esto también ayuda a que la familia no se vea sobrecargada de trabajo y que también se puedan delegar funciones. Más, sin embargo, una cosa es la personalización de la gestión y otra cosa es cederle a personas que no tienen que ver con la familia una gestión que corresponde a los miembros de la familia. Y bueno, aquí mencionamos algunos de los elementos que son clave para mantener el equilibrio armonioso entre la vida familiar y la profesional. Esto contribuye al éxito de la empresa y sobre todo, pues nos ayuda a gestionar tanto nuestras emociones, nuestros conflictos, como las situaciones familiares. Y bueno, hablar de equilibrio entre dinámica familiar y objetivos empresariales, pues obviamente es uno de los desafíos de las empresas familiares. Vamos a decirlo así, que hoy por hoy navegar por el intrincado panorama de una empresa familiar requiere una comprensión hábil de la
pues delicada interacción entre los lazos de parentesco, que esos deben de ser muy privilegiados, pero también los intereses comerciales. Estas entidades se distinguen pues de sus contrapuestos porque estas contrapartes corporativas son una combinación única de la relación personal con los roles profesionales que deben de equilibrarse armoniosamente. Se escucha fácil, pero en ocasiones nos cuesta un poquito. La gestión de este tipo de empresas a menudo implica una compleja estratificación de expectativas, emociones y objetivos económicos que pueden forjar un frente sólido y pues unificarlo o conducir también a la discordia y a la fragmentación si no lo manejamos adecuadamente. Hablamos de planificación de la sucesión y creo que este es uno de los desafíos más, no sé, más complejos, porque es fundamental hacer una transición de liderazgo y de la propiedad pues entre las generaciones, pero hacer esta transición con personas ya capacitadas, ya aptas para pues tomar el control de la empresa. Sin un plan de sucesión claro y acordado, pues pueden surgir también luchas de poder que amenazan la continuidad del negocio. O sea, primero, si vamos a darle a una persona, pues tenemos que prepararlo, hacer la transición y la perfilación hacia el puesto. Pero a veces ocurre que el propietario de una empresa familiar de segunda generación, puede enfrentar la resistencia de sus hermanos al intentar modernizar las prácticas comerciales, por ejemplo, ¿no? El estilo de resolución de conflictos es importantísimo. Los conflictos se deben de resolver. Las discusiones no son pleitos, son discusiones, son desacuerdos en los que nosotros tenemos que buscar una solución. No estamos para pelear, estamos para resolver. Estos dentro de una familia, pues pueden extenderse rápidamente al ámbito empresarial o viceversa, al empresarial al familiar. Por eso se requieren mecanismos de resolución de conflicto que respeten tanto los vínculos familiares, pues como las necesidades comerciales. Un ejemplo es un consejo familiar que sirve como plataforma para expresar quejas y pues encontrar puntos en común. La delineación de funciones, pues es definir claramente las funciones y las responsabilidades de cada uno de los miembros de una familia que están trabajando juntos en una empresa. Esto es esencial para evitar pues superposiciones y garantizar la rendición de cuentas. Aquí no se trata de me tienes confianza o no me tienes confianza. Aquí se trata de protocolos y estos son esenciales porque así pues ningún miembro de la familia se va a superponer en el otro, va a querer ejercer roles o funciones del otro y pues se va a garantizar la rendición de cuentas. Como hay un tiempo en el que tenemos que entregar cuentas, pues se entrega no por desconfianza, sino porque el protocolo así lo marca. Un miembro de la familia que trabaja en el negocio, pues puede necesitar desempeñar múltiples funciones, pero es crucial establecer límites para mantener los estándares profesionales. Si somos una familia y si somos un equipo, pues nadie puede valer más que el otro. Y para esto es importante preservar los valores familiares. Mientras estamos buscando producir dinero, rentabilidad, es vital defender los valores fundamentales que definen la identidad y el legado de la familia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos son los que nos van a mantener unidos y van a mantener el vínculo familiar. Por ejemplo, una panadería que ha estado utilizando la receta tradicional durante décadas puede tener dificultades con la decisión de automatizar los procesos porque esto podría afectar la calidad asociada a su marca. En cuestión de gestión financiera, pues es importante equilibrar las demandas financieras del negocio y lo digo porque hay que equilibrar estas demandas financieras con las necesidades financieras
personales de los miembros de la familia. Esto es un acto delicado porque en muchas ocasiones queremos pedir y pedir y pedir y no todo es ganancia. Por ejemplo, las decisiones sobre la distribución de dividendos deben de tomarse teniendo en cuenta tanto el crecimiento de la empresa como el sustento de la familia y debe de ser estándar para todos. No es que yo voy a pedir más y tú vas a pedir menos. Esto no es gestión financiera y aplica para todos. No hay que romantizar el asunto del dinero. Es que yo lo necesito más porque tengo tres hijos y tú tienes dos. Nada de eso. Hay que tener un equilibrio, un protocolo, y ese protocolo es ley. La adaptabilidad e innovación es importante porque hoy por hoy en este mundo de globalización, de avances, de cambio constante, pues mantenerse competitivo, pues a menudo requiere innovación, lo que puede estar en desacuerdo con el deseo de la familia de mantener pues un status quo, pero más sin embargo, pues la adaptabilidad y la innovación son importantes. Hay una ley de vida que es adaptarse o morir. Un clásico puede ser pues el de un viñedo familiar, por ejemplo que se enfrenta a la elección de adoptar nuevas tecnologías para la producción de video o seguir haciendo los tradicionales. Pero tiene que abordar estos desafíos porque o mete tecnología para producir más vino o de métodos tradicionales, pero pues hay que equilibrar los costos, porque si queremos ser competitivos, va a haber gente que va a tener mayor producción con menos gastos, aunque sus métodos sean menos tradicionales, pero les va a generar más ganancias. Al abordar los desafíos, las empresas familiares pues deben de esforzarse por lograr una sinergia que aproveche pues una posición única, fomentando un entorno donde pues tanto la familia como la empresa pues puedan prosperar. La clave está en reconocer que estos desafíos, aunque intimidantes, también presentan oportunidades de crecimiento y fortalecimiento del vínculo familiar. A través de estas empresas compartidas, pues nosotros podemos tener crecimiento, capital humano, pero sobre todo también capital económico. Las empresas familiares son fundamentales en la economía global. Esto genera pues un gran porcentaje del Producto Interno Bruto y también empleando a una gran parte de la fuerza laboral. Vamos a hablar de Ecuador, que es donde estamos ahorita. Por ejemplo, las empresas familiares representan aproximadamente el 86% del tejido empresarial formal y generaron el 51% del Producto Interno Bruto, por ejemplo, en el 2016. Estas empresas son responsables de más del 90% del empleo formal en el país, con más de 1,7 millones de empleados en el censo del 2017. Su rápida decisión y cohesión interna basada en vínculos familiares les permite competir localmente, pero también enfrentar los desafíos como la sucesión generacional, que es pues el talón de Aquiles de todas las empresas y también pues la internacionalización limitada. Las empresas familiares son aquellas que están controladas por propietarios de una o varias familias. Al estar relacionados con la familia, en ocasiones es difícil de controlar, pues se conjuntan emociones y por ello es importante que se logre un equilibrio entre la empresa y la familia, porque pues sí, estamos viendo la propiedad, el generar dinero, pero la familia es importante. La influencia económica de estas empresas se ha distinguido, pues las empresas familiares controladas por una familia tienen un mejor desempeño cuando sus miembros están involucrados porque suelen tener mayor compromiso y dar seguimiento a la misma. Y bueno, por este video será todo. Nos vemos en el siguiente para seguir aprendiendo sobre las empresas familiares.